varias poblaciones en el mundo utilizan el chiflido como forma de comunicarse. Ayuda mucho en las distancias largas y también en las cortas cuando se trata de destacar dentro de un murmuro. Y además, evita no pocos errores ortográficos. Nosotros tenemos uno de esos municipios aquí en México. Se trata de San Pedro de Xochipan, en Oaxaca, en plena Sierra Mazateca. Varios de sus pobladores utilizan una variante del chinanteco para comunicarse entre sí y así poder salvar valles, montañas, niebla, en fin, todo tipo de accidentes geográficos y climatológicos. Nosotros en la dichosa palabra hemos querido sumar el chiflido a nuestra conversación y así poder hacerlo una forma universal de comunicarnos. A estas alturas ya deben conocerlo y además saben que se trata de un anuncio de que va a comenzar nuestro programa. ¿Quieren probarlo? ¿Están listos? Comenzamos. Solo resucitarás si el agua donde te miras nunca deja de pasar. Son versitos de Luis Rosales, de una pequeña canción del resucitado. Solo resucitarás si el agua donde te miras nunca deja de pasar. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Genealogía del fanatismo. En sí misma, toda idea es neutra o debería serlo, pero el hombre la anima, proyecta en ella sus llamas y sus demencias. Impura, transformada en creencia, se inserta en el tiempo, adopta figura de suceso. El paso de la lógica a la epilepsia se ha consumado. Este es el principio del más famoso libro de Émile Cioran, Breviario de Podredumbre. Bueno, ya decía Hamlet, príncipe de Dinamarca, que algo huele a podrido en ese reino. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. En el lenguaje, el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo gente de bajos recursos que gente de recursos bajos. Soy Eduardo Casar, bienvenido. Nosotros aquí tenemos tantos recursos que somos capaces de mandarles una pregunta en redes sociales para recibir todas sus respuestas durante la próxima hora. Hoy les estábamos preguntando, un poco le pedíamos la carta a los Reyes Magos, ¿qué les gustaría recibir de libros esta Navidad? O, mejor aún, ¿qué les gustaría regalar? Era una doble pregunta y queremos saber, pues, qué tan generosos han sido o serían esta Navidad y sobre todo, qué anhelos literarios tienen por ahí escondidos que quieran compartir ahora que su familia y sus amigos se van a soltar a comprar libros. ¿Qué ha llegado? Aquí, por ejemplo, Ana Manzana, qué buen nombre, si es que lo tenemos bien. Ana Manzana dice, me gustaría regalar el libro de Sverb de Stephen Greenblatt. Ese libro se llama El Viraje, bueno, creo que no se ha traducido al español, por eso lo pide en inglés y habla de la recuperación de Lucrecio en el Renacimiento. Felicidades. Y pide que el libro que le regalen sea, o espera que el libro que le regalen sea una sorpresa. Ojalá sea grata. Que sea grata. Aquí Yehú Flores pide que le regalen la antología general de Pablo Neruda y dice que le gustaría regalar la antología de poesía amorosa de Tomás Segovia. Y Mario Castillo dice que le encantaría recibir ensayos de Valdemar y pues regalar no creo, no tengo con qué. Hablando de recursos bajos o de bajos recursos. De pocos recursos. Acá, por ejemplo, Paulo Castillo dice que me regalen toda la colección del maestro Rius. Muy bien esa petición. Y yo tengo pensado regalar varios de Francisco Moreno. Te lo va a agradecer sin duda. Y Daniel Félix dice que le gustaría que le regalaran En busca del tiempo perdido y regalar El dinosaurio de Monterroso. Supongo que alguien que lee poco o que tiene poco tiempo. El caso es que ahí estaban algunas de esas peticiones. Y lo que o tenemos alguien acá... muy antiguo.
Sí. Alguien de otra Lo breve época. sí es bueno, 2 veces bueno. Nosotros aquí tenemos también sus peticiones, no para lectura, sino para responderlas acá. Y yo aprovechando que la semana pasada fueron 3 los que estuvieron aquí en esta mesa, pues Juan Mario Rico quiere saber algo sobre los 3 mosqueteros. Yo no sé si se trataba de Eduardo, Pablo y Eduardo. No. Y Germán, perdón. Pero, Sí, así les llamaron. Pero lo le importante era el atinas- cuarto le atinas con la mosquetero. comparación. Sí. Había un Tienes cuarto Lady. mosquetero que era aún más importante. D'Artagnan. Sí. Sí, 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 sí. Una pero- cuarta mosquetera. Sí, y más o menos tenía el cabello como tú, D'Artagnan. ¿Sí? Sí, más o menos, sí. Así lo tenía. ¿En qué versión fílmica? Bueno, en las sin ilustraciones. Ah, bueno. Pero al rato Sexto Piso lo ha de publicar con ilustraciones. Ahí ya les ves dejamos cómo el encargo, chicos, Rabasa. sí. Bueno, precisamente de eso se trata, porque siendo una novela que no tiene recursos, digamos, muy preciosistas ni nada, es una novela, una gran novela de aventuras con un ritmo muy vertiginoso, escrita por Alejandro Dumas, el del Conde de Montecristo. Es una novela que ha creado una especie de tipo humano colectivo, que es lo de los 3 mosqueteros, ¿no? Todos para uno y uno para todos, ¿sí? Plantea pues un estilo de colaboración. Cuando yo era chico, bueno, nos dividíamos a ver quién era Porthos, quién era Athos. D'Artagnan siempre era mi hermano el mayor, porque pues, siempre los primogénitos tenían Mandan. Ciertos privilegios. ciertos privilegios, ¿no? Y entonces, pues por ahí va la cuestión, ¿no? Dumas fue también inventor, bueno, fortalecedor muy grande de la novela por entregas, de la novela, digamos, que salía periódicamente, el antecedente de las series por capítulos o de las telenovelas, en cierto sentido. Y la novela de aventuras es una novela que tiene que transcurrir yendo de un paso a otro. Hace algún tiempo, y hace poco, pues, hablamos de Los Pardillán, por ejemplo. Los Pardillán de Michel Sébaco es también una imitación, una secuela, una misma familia con este tipo de novelas. Y, digamos, para mí como lector que todavía leía esas cosas, porque no había mucha literatura infantil, realmente era una especie de ejemplo. Yo bailé con una capa de azteca y luego mi capa de azteca ya no me la quitaba, porque era mi capa de mosquetero, ¿sí? Obviando las grecas, que se le veían muy aztecas. No eres muy de la Francia. No era muy así, pero entonces yo ya ahí andaba con mi capa de azteca para todos lados. Es decir, crea la literatura ciertos tipos humanos y es ejemplificante en ese sentido. A mí Los 3 Mosqueteros se me hace la gran cosa, se me hace una gran obra que hay que leer. Además sí. tiene mucho humor también y mucha aventura y... Y tiene sus roles separados, es decir, está Porthos que se tropieza, que la riega, que es muy comelón, Athos que es muy astuto y que tiene como una onda secreta, D'Artagnan que es la valentía. Son como arquetipos y eso es muy bueno porque cada quien va eligiendo, digamos, con quién se alinea. Claro, cómo, ¿no? También es un gran canto a la amistad masculina. Ándale, Sí, buena la idea, La sí. lealtad. Yo coincido contigo, a mí de chico me encantaba y bueno, recuerdo con mucho gusto que Pablo y yo en un programa previo que hicimos, hacíamos un cuestionario, no sé si te acuerdas, un cuestionario y le preguntábamos en una sección del se programa a los escritores mexicanos que qué obra consideraban pues mejor, de que se habían divertido y se habían entretenido leyéndola, no de que fuera, digamos, ellos en la historia de la literatura una obra extraordinaria por su factura, Y nos sorprendió, me acuerdo, que la mayor parte opinaron que Los 3 Mosqueteros. Sí. Y el Conde de Montecristo. En y el realidad, Conde- Dumas es sí, eso, sí. ¿no? Es que decían, o sea, que realmente poniendo lo que fuera, la Divina Comedia, el Mahabharata, lo que fuera, la mayor parte coincidió en Madame Bovary
y en Los Tres Y se Mosqueteros. presta mucho que además se a me hizo cualquier muy versión interesante. de historieta, de cómic, de película, por supuesto. Bueno, hay una serie de increíblemente De bien Tintán. hecha la A Tintán ha de presentación. haber sido Tres Mosqueteros. Sí, hay una de Digo, ha de Tintán. ser. No, yo no me acuerdo. Hay pero- una de Tintán que se pero llama me Los Tres suena que sí, Mosqueteros, sí, sí. de Tintán. Y es verdad que es el prototipo un poco de cuando hay algo de tres elementos, bueno, Sí, principalmente desde los tres tres personas. cochinitos. Y que eran realmente 4. Ahora, hablando pues de ahorita que decías de que eran, se han puesto los investigadores a buscarle tanto a los Tres Mosqueteros que han descubierto que los 4 personajes existieron, pero no fueron contemporáneos exactamente. O sea, que Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan existieron dentro del siglo XVII y que fueron Pero que no fueron mosqueteros amigos. del rey, pero que no fueron amigos. O sea, que Dumas, de alguna manera, algo, porque le gustaba mucho la historia, se documentó tanto que encontró esos nombres de esos personajes, Claro, de lo los que cuales existió casi fueron no los sabe nombres. nada. No, Lo que ahora existió fueron existen los las nombres, porque lociones. lo que él configuró fueron No, los no, tipos. claro, los No, tipos. y las aventuras entre Fueron sí. nada más los nombres, o sea que sí hubo esos nombres, pero bueno, sí. no existieron Sí, sí, sí. como personajes de amistad. Qué ¿no? bonito, mosqueteros. Sí, pero sí, yo Me creo que se ha gusta mucho vuelto, que lo sean. casi hasta se dice, mire este mosquetero y ya en Por el los idioma mosquetes, popular. hay que decirlo, ¿no? Claro, No por No por las moscas. No, tipo de espadas, no por el florete, sino por el mosquete, porque el mosquete era un Ajá, rifle. sí. El florete era, bueno, y todos jugábamos nos encantaban No, las y el películas vestuario de- que te traían, o sea, Sí, una pero cosa no por las caballeresca. moscas, es de No. lo Y la- bueno, creo y que la sí, herencia sí, del las capitán moscas. a la triste Sí, claro, ha Es un derivado en homenaje a muchas eso, ¿no? cosas claro, basadas en España, esa sí, historia. en esas historias. Por si las Esa moscas, nosotros también les tenemos aquí en una dichosa palabra porque tenemos un montón de libros sobre la mesa que queremos ya repartir, así que vamos a lanzarla desde ya para que ustedes se pongan desde ya también a decirnos un verbo esta noche que significa sostener en alto una bandera o una insignia para que se vea bien. Seguramente los mosqueteros también hicieron esta acción. Y lo hacer simbólicamente, levantar un palo o un arma para amenazar a alguien. La palabra tiene que ver con una planta perenne de tronco leñoso y elevado que a cierta altura se ramifica. Esa es nuestra dichosa definición de esta noche. Uy. Pablo, ¿qué nos podemos llevar hoy? Bueno, un libro que tuve el privilegio de presentar hace unas semanas de Jorge Fernández Granados, Vertebral, es una cortesía de Almadía. Jorge Fernández Granados, sabio y gran poeta también. Es una colección de sus breverías, muy, muy recomendable. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que tiene, entre otros, un artículo muy interesante de Verónica Murguía sobre Harry Potter, una nota de Alberto Blanco sobre Alan Glass, el último surrealista amigo de Bretón que todavía vive, un poema de Pedro Serrano, del propio Alberto Blanco, y entre nuestros columnistas solamente voy a mencionar ahorita, porque me viene a la cabeza, a Antonio Calera Grobet. Gran ejemplar. Y bueno, para ustedes de Random House, Penguin Random House, que hasta la portada está increíblemente bien diseñada, la Dalia Negra de James Ellroy, muy gustada por mucha gente. Aquí viene el mismo Stephen King, que dice que le parece el mejor novelista de novela negra vivo. O sea que, pues, para aquellos que les gustan Y si está negra, ese ¿verdad? tipo de literatura, está negrísima, miren, muy buen tipo, la Dalia Negra. Y 2 novelas, cortesía de Anagrama, una de Carolina Rankvist, La Ciudad Blanca, y otra de Soledad Puertolas, Chicos y Chicas. Soledad Puertolas, que estuvo en la FIL como parte de esa delegación de Madrid como invitada de honor a esta 31ª edición y estuvo por ahí derrochando talento, Soledad Puertolas. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero como estamos apenas empezando, quédense ahí porque estamos calentando motores. Sí, Volvemos esto va. enseguida. Esto va agarrando. Esto va agarrando. Se entregaron ya los premios nacionales de Ciencias, Artes y Literatura, y quiero felicitar a Nicolás Echeverría, a Marilena Álvarez Bulla,
a Emilio Sacristán Roque y de manera muy especial, creo que todos en esta mesa felicitamos a nuestro querido y muy admirado amigo Alberto Ruy Sánchez. Muchas felicidades. Muchas por felicidades. obtener este merecido premio. Y vamos con preguntas de ustedes, como esta, que nos hace la pregunta, no sé si voy a decir bien el nombre, Éuscaro del Río, Ay, que caray. tiene que ver, por cierto, con una dichosa pregunta de hace no mucho, una dichosa pregunta de este programa, sí. Él nos pregunta por la relación entre plica y réplica. Fue la dichosa Replica en palabra todo caso. del programa pasado, plica, que yo no estuve, pero ¿Te la supongo contaron? que la definieron como este sobresellado que contiene una serie de datos que solo pueden ser revelados en una fecha determinada. Se utiliza sobre todo en concursos, cuando se mandan manuscritos bajo un seudónimo y solo se puede saber el nombre de la persona ganadora cuando ya llega la fecha y el fallo del jurado, ¿no? Entonces, más o menos se aplica. Pero plica tiene más definiciones. Hay una enfermedad que yo desconozco y que además debe ser rarísima porque ni siquiera me la puedo imaginar, que es cuando se enreda el pelo. Sí Se lo pega el dijimos. pelo. Sí lo dijimos. Ah, también, bueno, pues yo no sé cómo se sangra cuando el pelo está muy enredado. Es que ahí yo leí, bueno, yo no sé, cuando preparé la dichosa palabra leí muchas cosas. El diccionario dice que es una enfermedad, en efecto, Sí. pero en muchas otras partes simplemente dice que es un masacote de pelo que no puede desenredarse. Ajá. Lo cual le pasa a mucha gente, me han contado, Exacto. pero es una enfermedad, una lástima. Bueno, según el Córtense el diccionario. pelo y es muy fácil solucionarlo. Y hay Para una todo tercera, eso aplica. aplica unos medicamentos. No sé si dieron la tercera opción, No me acuerdo. que es música, Sí, esta claro, barra Claro, vertical. la También barra la de dimos. las Para los que notas. se perdieron la dichosa palabra como yo la semana pasada, pues es una barra vertical que se Sí, pone dentro las de las figuras redondas, las musicales. corcheas, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí está muy bien. Plica viene de plicare, que en latín es plegar, y es tal cual un pliegue. ¿Qué tiene que ver con réplica, con replicar y con un montón de palabras que tienen plica dentro de ella, como implicar, complicar, duplicar, duplicar, etcétera? Bueno, pues tiene todo que ver porque es la misma Duplicar, raíz, es la de plegar, la de doblar, la de trenzar incluso. Por ejemplo, complicar es por completo, entonces cuando se pliega algo por completo, lo complicas, lo Se haces más enreda, difícil. se trenza, le haces- se hace muy complejo. demasiados pliegues y entonces es más difícil. Explicar, por ejemplo, es desenrollar esos pliegues. Entonces, cuando alguien claro. te explica algo, es cuando te lo analizan de tal manera que se ve más claro, más desenredado. Qué maravillosa metáfora, ¿no? es O sea, maravilloso. explicar es una palabra Implicar, por perfecta. ejemplo, Sí, hacer es el origami. incluir dentro de los pliegues. Implicar es meter dentro de los pliegues. Duplicar, importante. evidentemente, es hacer dos pliegues, es doblar en dos. Entonces, ahí está muy claro. Multiplicar igual es hacer varios pliegues, es decir, desdoblar, hacer una copia muchas veces. Desplegar. Y replicar, que es otra de tantas que hay, porque está cómplice, está, no sé, hay un montón, Aplicar. aplicar, etcétera. Replicar tiene varios significados también. Evidentemente, el que más conocemos es cuando alguien contesta algo en oposición. Tú me dices algo, yo no estoy de acuerdo, yo te replico, es decir, me opongo a lo que tú me acabas de decir. Derecho de réplica. Re es como de volver a decir o re es hacia atrás. Me repliego, es como que vuelvo hacia atrás los pliegues para volverte a decir algo que es contrario. O volver a decir es volver a decirte el pliegue, volverte a... Te devuelvo, pues, un poco la contestación, la argumentación. Se utiliza mucho en los juicios, en derecho. En el caso, por ejemplo, de hacer una copia, también un pliegue, en el fondo, si tú pliegas algo, pues es una copia exacta al primero. Entonces, cuando haces una réplica, que es hacer una copia de algo, pues es eso. Otra Hay unas palabra réplicas sería de remotos, por ejemplo, duplicar. que es cuando los pliegues de ahí no puede ser más gráfico el asunto. Los pliegues de la Tierra, pues cuando hay una réplica que es como esta contestación, esta repetición de un terremoto en menor escala, en menor, digamos, intensidad, pues vuelve el pliegue otra vez de regreso. Y no sé si habrá alguna Bueno, a mí otra... una que me encanta de esa raíz Este- es que la palabra súplica, suplicar claro. y suplicio vienen de la misma raíz, que es lo que es interesante. O sea, la súplica era porque te doblabas ante los altares de los dioses, ¿no? La reverencia. Te hacías la doblegas. reverencia, pero curiosamente esa
esa reverencia y ese sentido de sacrificio, de ofrenda, pasó a que el suplicio era el sacrificio, digamos, era el sacrificio de hombres que se suponía que morían por un dios o por la sociedad, ¿no? Entonces, curiosamente, suplicio y súplica tienen la misma raíz en plica, ¿no? Es maravilloso. Bueno, Toda la cuando gente te aplica. aplicaban el suplicio, pues te doblaban Te literalmente. doblaban, ¿no? O sea, claro. Sí, Era actualmente el se dice suplicio. te la aplicaron. Sí, te la Sí, pero aplicaron. es Y no lo vas a Te la decir que tiene Así, que Sí, se dice sin, aplicar el sin- Te la doble. sin sujeto. Eso es muy interesante. Claro, que es de la misma, te doblaron, ¿no? Bueno, Bueno. replieguense Bueno, esta noche. Enróllense. Eso, entonces sí tiene todo que ver porque plica y réplica, digamos que plicare es una raíz que viene incluso del indoeuropeo, que significa trenzar, doblar, torcer, y toda esta gama de familia que es maravillosa como tienen que ver. y Sí, cómo hacen metafóricamente muy, muy rica y muy sabrosa. Bueno, vamos a la dichosa palabra si les parece bien. Sostener en alto una bandera o una insignia para que se vea bien. Hacerlo simbólicamente. Levantar un palo o un arma, como el mosquete, para amenazar a alguien. La palabra tiene que ver con una planta perenne de tronco leñoso y elevado que a cierta altura se ramifica. Creo que es más fácil, no debería estar. ¿Qué tenemos? Para ustedes esta novela, este novelón, Llámame Brooklyn, de Eduardo Lago, Premio Nadal, Premio Ciudad de Barcelona, Premio de la Crítica Editorial Malpaso para ustedes. y lectores de Gabriel Said, coordinado por Enrique Krause en la colección de opúsculos del Colegio Nacional. Lo que uno vive sirve para enriquecer la lectura. Es de la colección de libros de canasta del Colegio Nacional que tiene. Los reparten en una canasta en una Es la bicicleta. canasta básica, que le llaman. Tenemos dos títulos. Este viene de Nostra Ediciones, Sinonimero. Es parte de una colección que venimos también regalando en esta temporada de Valentín Rincón con ilustraciones de Alejandro Magallanes. Bueno, hemos regalado un montón de temas. En este caso, pues habla de los sinonimeros. Así que este es. Y el segundo es de Alfaguara Infantil, Chica Detective, Shelby Holmes. Es genial, de Elizabeth Eulberg, ilustrado por Matt Robinson. Y aquí, fíjense en las cosas de la vida. Sherlock Holmes es una mujer, Shelby Holmes, y su ayudante se llama John Watson. Y bueno, pues son dos compañeros de escuela que hacen muchas investigaciones. Bien, Isabel Montes nos pide que hablemos sobre el ilosoísmo. Ah, qué Isabel. Ilosoísmo. Ah, qué Ay, Isabel. Ah, Con qué H Isa. y con Z. Con H y con Z. Exactamente. Ilosoísmo. Bueno, ok, es una palabra griega increíblemente antigua. Ile quiere decir vida. Y bueno, la palabra se refiere, y sobre todo ha sido revivida mucho en el siglo XIX para algunas teorías y algunos filósofos, incluso más o menos cercanos a nosotros, han sido medio ilosoístas, ¿no? La palabra ilosoísmo quiere decir que la vida, literalmente la vida, por eso es ile, lo orgánico vivo, está en la materia, o sea, en la materia mineral. O sea, que lo mineral contiene la vida, que aunque veamos una piedra muy quietecita, la piedra está viva. Y muchos dicen que esto viene de una reflexión acerca de los cristales, decía Roger Caillois, que veían que pues, se cristalizaban y se movían las cosas y que pues, los cristales tenían vida. Bueno, en la historia de la filosofía, algunos filósofos tan importantes como Tales de Mileto fueron considerados por el mismo Aristóteles, Anaxágoras de Clasomene también, como ilosoístas, que en algunos momentos, en algunos fragmentos que todavía sobreviven también, ellos afirman que todo está vivo, o sea, que hasta lo mineral está vivo. O sea, podríamos decir que los planetas están vivos, que el Sol está vivo, que los meteoritos están vivos, que las rocas están vivas, ¿no? Y bueno, yo conozco a mucha gente que tiene que ver con el Oriente y esto, y que dicen pues, que las montañas también tienen una vida y todo. Ahora, la cuestión con el ilosoísmo es que en el siglo XIX se puso como sinónimo muchas veces el ilosoísmo con el panpsiquismo, que el panpsiquismo quiere decir que todo tiene psique. Entonces aquí la interconexión, Como el digamos, pan, entre los por dos, ejemplo.
¿eh? Como El pan tiene hasta levadura, eso sí está vivo. Sí, Que sí, querría decir, bueno, claro, que querría decir que todo tiene psique, pero aquí la psique es la unión, normalmente lo que diría cualquier psicólogo, ¿no? Psicólogo, el uso tradicional de la palabra psique, y desde los griegos era que todo es la unión de lo emocional, o sea, de lo animal, y de la mente. Por lo tanto, la psique no es exactamente lo mismo que la ile, ¿no? La ile es la vida de las plantas nada más, ¿no? Entonces, algunas veces los filósofos han dicho que esta idea del panpsiquismo y del hilozoísmo, pues querría decir que todo está vivo. Yo un poco con Eduardo, que tuvimos la oportunidad de estar juntos en un viaje por el otro lado del mundo, nos platicábamos del jainismo. El jainismo, los jainistas, que es una religión muy importante y muy antigua en la India, muchos han dicho que son hilozoístas. Yo diría un poco que los jainistas son panpsiquistas, o sea, que creen que todo tiene alma. Y aquí viene la palabra alma más que la palabra vida, ¿no? Es una teoría, hay que advertir eso, porque mucha gente le habla a sus macetas y le habla a sus plantas para que pues, crezcan bien, ¿no? ¿Sí? Entonces también procuren hablarle a las piedras, porque qué tal, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? ¿Por qué no Sí, queremos sí. que crezcan las piedras? Bueno, pero Sobre que todo si cuando quiere- está temblando, háblales, pero Háblales. recio, para que te oigan, porque no oyen muy rápido. Háblale a las Ahora, placas según yo, más bien, tectónicas. digamos, Las placas. la raíz sí tiene que, Zoe es lo que es vida, ¿no? Y le más bien tiene que ver con la materia mineral. Ah, ¿no? perdón, tienes toda la razón. Sí, sí. Y bueno, sí, efectivamente, sí. tales y muchos otros han sido considerados así. Yo creo que depende pues, hasta dónde vaya uno con la definición de vida, porque pues, vida así como de que es esto que se autorreplica y va transmitiendo sus genes, pues evidentemente no lo puede tener la piedra. Ahora, la piedra tampoco es que esté quieta, ¿no? O sea, si te vas a nivel subatómico, pues claramente estaría, digamos, mueve. animada en el sentido de que pues finalmente los átomos siempre están en movimiento, ¿no? Claro, y que animado Y- viene de animal. En la Sí, palabra sí, sí. animado está Claro. conectada con animal. De Entonces, hecho, por eso un poco esta ánima, pues, conexión. o sea, alma, Aristóteles lo movimiento. dice, o sea, Ánima viene de los animal. animales tienen ánima. Ánima, claro. Pues, todos los animales tienen ánima. Lo que pasa es que el ánima del ser humano es un ánima racional, bueno, según Que tiene la que ver con la distinción mente. de Ahora, ahorita Aristóteles, que ¿no? Y- mencionaste a Aristóteles, Aristóteles justamente roza con el hilozoísmo porque él habla justamente erróneamente de que en los charcos puede surgir bichos y vida y sapos. Generación y todo, espontánea, Por lo llaman generación así. espontánea. Y que pues, es nada más del agua sucia, ¿no? Del agua sucia. Bueno, sí, digamos, desde un punto de vista de un observador sin aparatos modernos, Claro. sin ideas pues, digamos, Aristóteles. modernas de la ciencia, pues obviamente la generación espontánea es un hecho, o sea, Sí, la claro. vida Sí, surge en venimos todas todos. partes, ¿no? Tú guardas harina en una bodega y vas a ver si a los 3 años no tienes vida ahí, pues claro, espontáneamente, ¿no? Otra cosa es que hable, pero... Pero otra cosa es que uno ya analice las cosas, digamos, más en detalle. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya nos tenemos que apurar a disfrutar esta temporada de La Dichosa Palabra. ¡Corramos! El tlachiquero es la persona que se dedica a hacer el levantamiento del aguamiel, del raspado, y el aguamiel que extrae se la lleva al tinacal para la elaboración del pulque. Estamos aquí en La Dichosa Palabra, buscándole a las palabras y a los sentidos. Como por ejemplo aquí Ramón Castro nos pide que si pudiéramos hablar de falacia nominal. Falacia nominal. Bueno, todavía hablamos mucho de las falacias, aunque creo que ya en la lógica contemporánea las falacias como que no son muy relevantes, pero digamos en la tradición se habla mucho de las falacias. Y la falacia nominal es cuando creemos que porque sabemos el nombre de algo, entendemos ese algo, ¿no? Cuando creemos que por tener un nombre para las cosas, entendemos las cosas. Y eso es muy fácil confundirnos y yo creo que a todos nos ha pasado con frecuencia
que nos confundimos y creemos que porque sabemos el nombre de algo, entendemos ese algo. Entonces, cuando un niño pregunta por qué se caen las cosas, tú le dices, pues por la gravedad. Bueno, pues sí, pero no es tan fácil. O ¿Y sea, qué es la gravedad? Claro. Exactamente. Y entender qué es la gravedad, pues hasta la fecha no lo entienden los científicos. O sea, hay dos grandes teorías sobre lo que puede hacer la gravedad, son más o menos irreconciliables. No sabemos algo tan elemental como la gravedad, qué cosa es. Y a veces, además, el tiempo demuestra que esa palabra está mal usada o realmente simplemente oscurecía los problemas. Y aquí hay dos cosas que me gustaría contar. Primero, lo que decía Nietzsche acerca de los griegos, que decía que los griegos inventaban una palabra para algo y creían resolver un problema cuando en realidad estaban fundando un problema. Entonces, cuando hablaban del ilozoísmo y le ponían la palabra, bueno, sí, pero una cosa es poner la palabra y otra cosa es entenderlo. Y a veces ese intento solamente te lleva a profundizar en el problema. Y el otro caso es un caso muy chistoso, circula en varios libros este caso, de un investigador chino que en la primera mitad del siglo XX hizo un experimento muy curioso. Siempre se ha dicho que cuando nacen los pollitos empiezan a picotear y que comen pues por instinto, ¿no? O sea, como eso era una explicación perfectamente clara. Sí, por instinto significa que pues no lo aprendieron, sino que vienen así por instinto, ¿no? Y esa era, digamos, nominalmente la explicación y parecía absolutamente cierto. Llega este investigador chino y descubre que si le pones vaselina al cascarón de un huevo, se transparenta. Y entonces empezó a ver lo que pasaba con los pollitos cuando estaban adentro del huevo. Y descubrió que por la forma en la que se va desarrollando el feto del pollito, resulta que su cabecita queda exactamente plegada, ahora sí que plegada, sobre su corazón, plicada sobre su corazón. Entonces, cuando empieza a latir su corazón, su cabecita empieza a hacer así. Y es exactamente el movimiento de picoteo que después va a ser el pollo. Entonces, eso de que es por instinto, en realidad el cuate descubrió que no es por instinto, que cuando nace un pollito, cuando sale del cascarón, ya viene entrenado. Ya tiene varios días. Capacitación. Varios días de entrenamiento de hacerle así, pues porque le está haciendo así. O sea, no es instinto. Y ahí está una falacia nominal, creer que porque ya dijiste, pues es por instinto, ya lo explicaste. Pues no, solo no lo explicaste, sino que oscureciste el problema. Sí, y eso nos pasa a todos constantemente. Sí, porque solamente decimos una palabra y ya. El ejemplo que pones con los niños es magnífico. Ahora, ahí hay dos sentidos de falacia. Falacia ahí está tomado como algo falaz, es decir, es mentira o no es cierto que nada más diciendo el nombre nominal. Es como, por ejemplo, en teoría literaria se habla de la falacia intencional. No quiere decir que cometas una falacia a propósito, ¿no? Le llaman a eso cuando alguien le atribuye a las declaraciones de un autor el significado de su obra, ¿sí? Esa es la falacia intencional. Las intenciones del autor pueden ser X y el significado de su obra puede ser otro. ¿Sí? Claro. Esa es un tipo de falacia. Ahora, cuando abres diciendo lo de la falacia lógica, ahí están todas registradas las falacias y tienen que ver con juicios. Hay una muy bonita, por ejemplo, la falacia de homonimia. Toda persona que ocasiona una herida a otra es un delincuente. Todo cirujano ocasiona una herida a otra. Todo cirujano es un delincuente. ¿Sí? Sí. Ciencias lógicas. Sí, claro. Esa es una falacia de homonimia. ¿Sí? Porque falacia no es lo mismo. O sofisma, que en este caso... La connotación de herida cuando la hace un cirujano y que cuando la hace un delincuente. Ahí hay muchas cosas muy graciosas. También se le llama sofisma. Por ejemplo, va este otro ejemplo de sofisma. Llega Pepito con su maestra en la mañana y le dice, maestra, ¿usted me castigaría por algo que yo no he hecho? Pues no, claro que no, Pepito, ¿cómo crees? Menos mal porque yo no he hecho mi tarea. Está buenísimo. No les des ideas a tanto niño. Por eso, pero... En la dichosa palabra luego lo dejan de tarea. En los 15 años contamos cosas. Pero digamos, pues sí, son falacias. Es muy buena. Pero provocan risa también. Sí. Está bien, eso de la falacia de homonimia está muy buena. Está muy buena la falacia. Bueno, vamos con nuestra dichosa palabra, sostener en alto una bandera o una insignia para que se vea bien, hacerlo simbólicamente, levantar un palo o un arma para amenazar a alguien. La palabra tiene que ver con una planta perenne
de tronco leñoso y elevado que a cierta altura se ramifica. Y para los que lo sepan, Eduardo. Tenemos un libro que suena muy interesante, Reflexiones sobre traducción, de Susana Basnet, de la Universidad de Warwick, traducido por Marta Celis, o coordinada la traducción, y es de Bonilla Artigas, que está publicando grandes cosas. Tengo dos chuladas que no sé por cuál empezar, pero creo que el orden es este. De sexto piso, de niños, que están haciendo grandes cosas para niños. Mundo Cruel, filosofía visual para niños, una publicación de Ellen Duty y Daniela Martagón, que se trata de hacer 100 preguntas a niños para ver cómo ellos reflexionarían sobre cosas del mundo que parecen bastante normales, obvias. Sí, aquí debe haber muchas falacias. Falacias Pero sobre situaciones que les pone a pensar a los niños. La verdad es que es una manera, es un libro juego en realidad, porque juegan pero a la vez reflexionan y entienden un poquito acerca de lo que puede ser la filosofía en los primeros años. Y de sexto piso también, todo un clásico, Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, traducción de Mariano Peirú, ilustraciones de Pablo Aulalel, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, pues sexto piso hace libros que son una maravilla, pero además esta historia es una maravilla, así que tenemos una doble maravilla para que se lo lleven ustedes. Y tenemos ejemplares de esta novela de Javier Velasco, Luna llena en las rocas. También tenemos una suscripción anual a la revista Este País. Por cierto, que en la revista Este País se publica una columna mensual desde hace algunos números que lleva por título Falaciario. La escribe Irene Tello Arista y el propósito original de la columna es precisamente hacer evidentes las falacias que constantemente circulan en la opinión pública, no solamente las que dicen los políticos, sino aquellas en las que participamos los medios, acabamos de poner varios ejemplos, etcétera. Bueno, ahí va otra pregunta. Pues no sé qué tanto nos vayamos a extender, pero si no, pues le seguimos a la siguiente. Rafa Limón nos pregunta el origen de las sagas. Sagas. Corta no es, pero voy a intentar hacer muy rápido. No, si no le seguimos a la siguiente. Mira, lo que pasa es que sagas últimamente se ha convertido en estas historias que continúan en varios episodios o casi como sinónimo de trilogía, heptalogía, si queremos poner el ejemplo de Harry Potter, que es la saga por antonomasia actual, pero digamos que últimamente tenemos muchas. Las sagas originales que digamos que se dieron en Islandia, en Escandinavia, que son Noruega, Dinamarca, parte de Alemania, porque de hecho la palabra deriva del alemán sage, o sage, no sé cómo se pronunciará, tiene que ver con unos relatos, cada uno de los relatos, epopeyas casi familiares, que son episodios de una misma familia que se van continuando, es decir, es una narración, normalmente en prosa, con descripciones más toponímicas que psicológicas, es decir, describe mucho el lugar, poco al personaje, porque digamos que el carácter del personaje lo da sus hazañas, sus actos, porque en un principio tenía que ver con una especie de santos, bueno, no se sabe muy bien qué fue antes, el huevo o la gallina, porque fue sobre los santos, los obispos, los reyes, personajes heroicos, militares, héroes, digamos, de la cultura escandinava, que es bastante desconocida por la mayoría de nosotros, pero digamos que convirtieron en héroes esas aventuras que tienen que ver con personajes que por sus hazañas habían convertido en ejemplos para la población y lo querían narrar. No se sabe si fue una tradición oral, posiblemente sí, como todas estas tradiciones del siglo XI, más o menos, que fueron cuando aparecieron las primeras, pero tuvo su auge en el XIII, XIV y luego ya derivaron en dinastías, por así decirlo, porque iban contando como episodios que tenían que ver con más generaciones. Eso hoy en día se nos ha quedado como en parte de una historia que se divide en varios libros, capítulos. Tenemos la trilogía de Millennium, por ejemplo, que también es escandinavo. Digamos que un poco es esa derivación. ¿También le llaman saga? Saga porque tiene que ver con unos mismos personajes a los que les ha ido pasando cosas. Es decir, los Juegos del Hambre podría ser sí, que era 3. hoy en día.
Los Juegos del Hambre que fueron Claro, 3, ¿no? vamos a ver, no todas las trilogías son sagas, ni todas las sagas son trilogías o heptalogías en el caso de Harry Potter, pero si tiene que ver con los mismos personajes que se repiten y que van avanzando en la historia, entonces en ese caso sí se podría decir que son lo mismo. En este caso son sinónimos, pero no tienen por qué No, ser lo que te iba a decir es que eso en el caso moderno, como la Guerra de las Galaxias, eso, pero en el caso antiguo, pues una saga era una sola obra que se iba rearmando a lo pero que largo tenía de los varios siglos. episodios, es Sí, decir, pero- sí tiene que pero haber era unos una sola obra. capítulos. Sí, No era pero como, incluso como fundación de Isaac y- Asimov, ¿no? Que son Ajá. varias. Y a veces varias ni novelas. siquiera los mismos personajes, sino No. más bien las historias de familias a lo largo del tiempo, etcétera, ¿no? O sea, pero ahora, por ejemplo, la mitología griega, pues podría decir que está llena de sagas, aunque Sí. no haya una obra que cuente Que se llame como todo lo saga. que ocurre con la familia de los Atridas, los descendientes de Atreo, Agamenón, etcétera. Pues la mitología va contando lo que ocurre en distintas generaciones y ahí tienes, pues, hasta cierto grado, hasta Una cierto saga. punto, una saga. Digamos, la Ilíada no sería una saga, a pesar de que es una No, obra porque muy no tiene- extensa, No, porque etcétera, es una única- porque no tiene esa claro. cosa transgeneracional ni nada. Es más, hay una unidad de... No, Es y la es historia más, de una es- sola ¿no? persona. Y es más, la Ilíada, recuerden ustedes que solamente narra 3, 4 meses de los 10 Claro. años de la guerra. O sea, Sí, ni no tiene que siquiera- ver con la Hay una extensión. unidad de acción increíble, Exacto. ¿no? Sí. Hay que recomendar antiguas literaturas germánicas de Eso. Borges, porque realmente, Sí. como dices, hay poco sobre estas literaturas escandinavas y todo esto. Y ahí están las Edas, la Edad Mayor, Snorri Sturluson, el tipo de metáforas que usaban. Es un gran libro que está en los breviarios del Fondo de Cultura, al menos. Y en la poesía de Borges está lleno de alusiones a, A las Edas a y a todas esas esas, sagas. a esas Sagas. literaturas germánicas, esas sagas. ¿no? Hay otra Yo quiero palabra. recordar aquel beso con el que me besabas en Islandia, ¿no? Y hay otra palabra, bueno, digamos otro significado de saga, que en este caso viene del latín saga tal cual, que es una diosa, que es Una como la sabia. anunciadora, es una de las, digamos, sí. De sagire, de saber. De saber, Es que el es la sentido de saber. anunciadora, que es una especie como de presagiadora y es una deidad. En ese caso es otro término completamente diferente, tiene otra etimología, pero también se le dice saga. Y a esa no hay que confundirla con Saga García, que se quedó sin dientes y fue la abuelita. Ni con en la muchas marca de ropa películas la- interior. en muchos, Ni con muchos Saga. capítulos de muchas películas Qué siempre salía una y otra. Maravilloso, maravilloso. Bueno, tenemos que ir a un corte. Ahorita volvemos. Muchas gracias. Cortesía de chocolate. Un saludo a la dichosa palabra y muchas felicidades en sus 15 años. Un saludo a la dichosa palabra y felicidades por sus 15 años. Un saludo a la dichosa palabra y felicidades por sus 15 años. Pues henos aquí, como dirán Dirán, Verán en su momento. en su momento los Reyes Magos, al llegar al pesebre lleno de heno. Vamos a continuar divagando. Nos pide Luis Rodríguez, que se juntó con Carlos Cristiani para hacer una pregunta sobre Edgar Allan Poe. Están conspirando Están ellos. conspirando y su relación con la criptografía. Lo de la criptografía no lo entiendo, pero a ver si alguien... Sí, no, sí hay. Bueno, sí. Edgar Allan Poe tampoco lo... Bueno, sí. lo Bueno, entiendo. a ver, alguien Bueno, que aclare esta alguien que nos situación. ponga- Sí, sí, bueno, sí. primero, digamos, hablar de Edgar Allan Poe es uno de los grandes, plegando. grandes de la literatura. ¿Y te gusta? ¿Te gusta Edgar A Allan mí me encanta y sobre todo los 2 volúmenes de Alianza traducidos por Julio Julito Cortázar. Por Julio Poe? Cortázar. A mí no me... ¿No te agarra? Bueno, depende de las ediciones A mí también. Cuentos me macabros alucina de realmente. Vives A es mí a una veces locura. digo... Ya, es Bueno, un yo poco ahorita Julio digo Verne, mis ¿no? razones, pero tú que Bueno, comenzaste... ok. sí. Vas. A ver, Edgar Allan Poe es un escritor norteamericano, su madre era inglesa y para Baudelaire y para muchos era probablemente el más grande escritor norteamericano de esa época y para muchos ha sido uno de los más grandes junto con Mark Twain o Walt Whitman y todo, y autores como Lovecraft también, muy extrañamente norteamericanos. O sea, Edgar Allan Poe parece más un inglés, ¿no? Como que se identificó muchísimo más con la Inglaterra de su madre. Bueno, Edgar Allan Poe, según la historia de la literatura, es el escritor donde confluyen
las corrientes del cuento de terror, específicamente el cuento de terror, que se llama Blanca, la corriente blanca que viene de Alemania, que es una corriente más fantástica, más férica, más, diríamos, más light, de hadas, etcétera, y la corriente más poética también, y la corriente, diríamos, negra, más macabra, más seria, un poco, diríamos, a veces como de mal gusto, con mucha sangre y muchos apachurrados y muchos despanzurrados y cadáveres y todo eso. Pero lo que estoy diciendo, Edgar Allan Poe es casi para muchos el sinónimo de cuento de terror, pero Edgar Allan Poe es mucho más que un cuentista de terror. Incluso de historia de detectives, ¿no? Exactamente, es para muchos el creador de la historia de detectives. Es un hombre, es un poeta, fue un extraordinario periodista también, es un ensayista, y curiosamente, aunque en efecto en las obras de Poe, en muchas, vive un ambiente donde se conjuga de una manera impresionante un erotismo o un amor sublimado, entrelazado con la muerte. O sea, muchos se han escrito muchísimos libros sobre Poe y algunas de estas escritores, incluso el mismo Freud en Lo Siniestro, pues coincidirían en esta cosa que es maravillosa en Poe, en el cual el amor por su madre, el amor por su madre adoptiva, el amor por su esposa, que murieron muy jóvenes de tuberculosis, algunas, su prima, exactamente, entonces eso menor le generó, de edad, ¿no? ¿Sí? Hoy sería un delincuente. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Bueno, tuvo una relación con su prima, pero la onda es no que le causó una herida. Sí. Como cirujano. No era cirujano. No era cirujano. Bueno, el punto es que Poe es un autor en el cual ese amor material para los psicólogos, ese amor, ese deseo, ese cariño por su madre que la perdió a los 3 años, se mezcló la muerte y la vida, ¿no? O sea, la muerte, él la vio morir, vio morir también a su madrastra, y a la cual quería muchísimo, y luego a su esposa. Y entonces ahí se le cruzaron los cables, pero para nosotros y para nuestro beneficio creó una cosa maravillosa. Ahora, era un hombre muy inteligente, con un gran sentido del humor también, lo cual es curioso. O sea, él en parte también se medio burla de él mismo a veces y de las posiciones en las que tiene. Y esta inteligencia y este deseo de tratar de dilucidar el misterio del mundo, el misterio de la muerte, el misterio del deseo, de la depresión, del sentido de la vida, de Dios, etcétera, hizo que le encantaran también los criptogramas, o sea, tratar de descifrar cosas. En El Escarabajo de Oro, que es una obra extraordinaria, en El Escarabajo de Oro justamente consiste el centro de la obra, no se las voy a platicar, pero tiene que ver con un personaje que a través de descifrar unos criptogramas, unas escrituras muy complejas, logra encontrar o quiere buscar un tesoro de un pirata, ¿no? Sabemos que Edgar Allan Poe estaba obsesionado con los criptogramas y le pedía en el periódico en el que escribía a sus lectores que le mandaran escritos completamente cifrados y que él se los iba a descifrar. Y le encantaba nada más como práctica, como hacer crucigramas, andar tratando de descifrar qué era lo que le ponían los autores. Entonces estuvo muy preocupado también. Él viajó a Grecia, viajó a Rusia y le encantaba también siempre andar buscando enigmas, ¿no? Relaciones enigmáticas, que tienen que ver con todo su pensamiento. Claro, y de hecho él descubrió que en realidad, no, más allá de los gustos de él, pues él también tenía ojo para los negocios y para los lectores. O sea, descubrió que en la gente había muchísimo interés por esos temas. Y en realidad explotó ese tema con El Escarabajo de Oro, que por cierto fue su obra más leída en vida del propio Edgar Allan Poe. O sea, su obra más popular fue esa del Escarabajo de Oro. Ahora, pues, digamos, la criptografía pues todavía sigue siendo un tema actual en el sentido de que pues, todos los sistemas de cómputo y las nuevas guerras de informática y todo esto que pasa en las elecciones hasta de Estados Unidos tiene que ver con esto. Y de Putin. Digo,
estas novelas de ángeles y demonios y Claro. Dan Todo Brown, es como el descifrar Código esas Da Vinci, cosas, pues, tiene que ver con Descifrar la letra, con descifrar las letras de los cirujanos y eso. De los Sí, bueno, los lo que- farmacéuticos son muy buenos para eso. Y bueno, tiene un ensayo un poco confuso, pero muy interesante, que se llama Eureka, que está publicado en Alianza. Yo lo intenté leer. Sí, yo también lo intenté. Yo lo intenté leer, pero no pude acabarlo. Pero es un autor, realmente es un poeta que superó mucho. Y hablando de poeta, él no le gustaba escribir Edgar Allan Poe. Él le gustaba, Alan es el apellido de sus padres adoptivos, porque su padre murió cuando él tenía 1 año y su madre cuando él tenía 3, pero le gustaba el nombre Alan, de poner nada más la A, él escribía Edgar A. Poe, porque decía que era un juego decir Edgar, un poeta, a poet, ¿no? Edgar A. Poe. Por eso decía bueno, que eso. no Lo tenía, escribiera hasta cifró su su nombre. Hasta cifró su nombre, sí. Bueno, ¿qué ya decimos la dichosa palabra? Yo digo que ya, ¿no? Ya. Hace mucho Sostener en frío. alto una bandera o una insignia para que se vea bien. Hacerlo simbólicamente. Levantar un palo o un arma para amenazar a alguien. La palabra tiene que ver con planta perenne. Es un verbo que realmente yo nada más veo que sirve para las banderas. Enarbolar. Sí, porque Un incluso árbol. cuando siembras muchos árboles se dice reforestar. Reforestar. Pero sí, no se dice enarbolar. enarbolar. Ya enarbolaron Paseo de la No. No. César Atlaco, Víctor Hernández, Ana Victoria Tututi, Héctor Fernández. Bueno, pues ya vámonos, ¿no? Eduardo Casar, opinas? Hace Laura mucho frío, García, vámonos. Laura Manuel García. Ortega. Pablo Bullosa. Pablo Bullosa, Eduardo Casar. Dicha, mucha dicha. Que tengan muy buena noche, muy buen fin de semana. Abríguense Abríguense, sí, hace está, frío. está pegando el frío, al sábado. pelón. No, y va a estar peor, ¿eh? Van a ver para el día 30.